Amados hermanos, gracia y paz. En la reunión anterior iniciamos un tema, vamos a concluirlo en el día de hoy, mostrando cómo la Escritura nos enseña que hay algo central, había algo central en la predicación apostólica en la iglesia del primer siglo, y era que casi siempre el mensaje de los apóstoles estaba impregnado de la obra y la persona de Jesucristo. Miramos nosotros entonces cómo somos llamados los hijos de Dios a poder llevar el mensaje del evangelio a las naciones, a poder llevar el mensaje del evangelio a la ciudad donde fuimos plantados, porque conocemos el destino eterno de toda aquella persona que no ha creído en el mensaje que Dios ha dado y en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo a través de los apóstoles y a través de los profetas. Y mostramos entonces de que lo que debe desarrollarse en la iglesia es una cultura de evangelización, hacer de la evangelización un estilo de vida. Y entonces empezamos con un versículo que era Romanos capítulo 1, verso 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder dínamo de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree, así al judío primeramente y también al griego. Entonces mostramos que nosotros evangelizamos ¿con qué? Con el evangelio. Leímos un texto en Gálatas capítulo 1:11, donde Pablo, el texto griego dice que Pablo evangelizaba el evangelio. ¿Y por qué evangelizamos con el evangelio? Porque el evangelio es el poder que Dios utiliza para salvar a los hombres. Es la potencia de Dios para poder llevar a los hombres a una condición de vida eterna que no tenía, ¿cierto? Entonces, por eso la iglesia debe conocer los aspectos más básicos de la evangelización para que entienda cuándo Dios le colocó una cita divina. ¿Me hago entender? Para que entienda cuándo la persona que está a su lado ha sido propiciado ese momento por Dios para que le lleve el evangelio, ¿sí? Tenemos muchos casos, el caso de Felipe con el eunuco, tenemos el caso de Pedro con Cornelio. Mándalo a llamar porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar siempre viviendo una cultura de evangelización para que entender cuáles son esos momentos que Dios nos ha dado para llevar la palabra para que las personas puedan ser salvas. Y entonces insistimos en que no nos podíamos avergonzar del mensaje que nos salvó, ¿cierto? Que de la misma manera habla Pablo en 2 de Timoteo 1:18. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, uno de los últimos consejos del obrero mayor al obrero más joven, a Timoteo, le dice: Timoteo, estando en la cárcel, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hicimos una comparación con un texto paralelo. ¿Qué pasa con aquel que negare al Hijo delante de los hombres? En Mateo, ¿lo recuerdan? El Hijo lo negará delante del Padre y delante de los santos ángeles que han sido escogidos. Entonces estamos apuntando a tener una cultura de evangelización como un estilo de vida de una manera espontánea. Las iglesias, cada iglesia debe ver la evangelización como una forma de vida. Y la centralidad en la persona de Jesucristo es crucial para tener una cultura de evangelización. Sin el evangelio no hay salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia acerca de una persona. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. ¿No le parece una buena noticia que le llevemos a las personas a decirles que ellos, por causa de sus pecados, están separados de Dios y la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo vino a morir por ellos para salvarlos y llevarlos al cielo? Es una muy buena noticia, ¿cierto que sí? Entonces miramos algunos aspectos de esa palabra evangelio, primeramente
significaba como unas buenas noticias en cuanto a recompensa. Luego, en el pensamiento de Pablo, empezó a tener el significado relacionado con la obra de Jesucristo. Entonces, vamos a leer un texto para tener como base 2 Corintios, capítulo 5, 17, y podamos hablar entonces hoy de los métodos de evangelización. Como lo dijimos, cuando vamos a hablar de métodos de evangelización, no estamos hablando de siga los 5 pasos para el éxito, 7x9 o 6x5, no son fórmulas. Vamos a mirar el texto de la Biblia y vamos a ver cómo la iglesia en los primeros siglos tenía este proceso de evangelización y cómo lo hacía. Recuerda que en la reunión anterior recomendamos el libro de 9 marcas de Mark Steele, que se llama La evangelización, cómo toda la iglesia hablaba de Jesús, y hoy vamos a recomendar un libro, hay algunos aspectos a considerar, pero en la mayoría es bueno, que se llama La evangelización en la iglesia primitiva de Michael Green. Ese libro también nos enseña mucho acerca de lo que vamos a compartir hoy. 2 Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, o sea, el que seamos una nueva creación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio, diaconía o diacono significa servicio. Quiere decir entonces que la iglesia tiene un ministerio común y corporativo. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros, cada uno de los cristianos, estamos llamados a llevarle a los hombres la manera en que ellos se pueden reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre Dios está disgustado y peleado con el hombre ¿a causa de qué? El pecado. Entonces, cuando hay 2 personas que necesitan reconciliarse, es porque hay algo en el medio que las separó. ¿Qué separó al hombre de Dios? El pecado. Entonces nosotros somos embajadores de la reconciliación, dice el texto ahí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que preste atención a esta palabra. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Aquí la palabra embajador viene del griego presbeis. La palabra presbeis o presbis viene de presbítero en el griego del Nuevo Testamento. Un anciano o ser un anciano. Pero en el sentido del cual está hablando el apóstol Pablo, que era un término apropiado en Oriente Medio para designar a un legado del emperador o a un enviado del emperador. Entonces el embajador era un oficial enviado a otros países para hablar oficialmente por su nación, un representante, ¿cierto? Entonces los cristianos somos embajadores de un país. ¿Cuál país? Somos embajadores de una nueva ciudad, la Jerusalén, la celestial. Entonces, como embajadores somos enviados por Dios, inicialmente los apóstoles, a que llevemos el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sí entendemos este texto? Entonces, es como cuando nosotros vamos a evangelizar y le llevamos la palabra a las personas, es como si Dios a través de cada uno de los embajadores le rogara a los hombres, reconcílense con Dios. Un ruego, una súplica para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ese lenguaje? Porque Dios conoce el destino eterno de todo aquel que no cree en Jesucristo. Y nosotros deberíamos conocerlo.
Por eso, el tema que vamos a tratar Dios mediante dentro de 8 días para complementar y hablar del destino eterno de todo aquel que no cree en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Y las personas que no creen en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, ¿sabe qué dice Primera de Juan? Hace a Dios mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios dio. ¿Cuál fue el testimonio de Dios? Que Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por los hombres. Ese es el testimonio de Dios. Entonces, cuando una persona no cree ese testimonio, dice, no, yo no creo ese testimonio, entonces hace a Dios mentiroso, porque Dios es el que está dando testimonio acerca de su Hijo. Entonces, nosotros como embajadores, Dios nos envía, y es como si Dios rogase por medio de los embajadores, en nombre de Cristo, que reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, entonces está la base de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos ser embajadores valientes, esforzados en llevar el ministerio de la reconciliación a los hombres. La base de nuestro mensaje es que debemos entender primeramente que Dios cumplió la justicia que demandaba la ley hacia los hombres por haber infringido la ley. Me explico. El que ofendiere la ley o el que no cumpliera la ley tenía una sentencia de muerte. Esa era la justicia que Dios establecía por la paga del pecado. Pero Dios entonces envía a su Hijo, a pesar de nuestro pecado, ante su presencia, y prepara un camino de salvación al hacer pecado al que no conoció pecado, para que recibiera el justo castigo de Dios en nuestro lugar en la cruz. Esto sucedió entonces, amados hermanos, para que Jesús en nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahora toda aquella persona que recibe el ministerio de la reconciliación entra en una relación correcta con Dios, pero solo creyendo en la obra de Jesucristo. Nada más, ninguna obra puede colocar al hombre en una posición correcta delante de Dios. Solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos en fe a Dios. Este es el mensaje que los embajadores debemos anunciar en este mundo, porque este mundo está roto. Y el único mensaje de salvación para este mundo roto, y la única respuesta para este mundo, es el evangelio, hermano. No hay más. Entonces, vamos a mirar al menos 4 métodos de evangelización y un último que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Entonces, estos son algunos de los métodos que utilizaban los primeros cristianos para explicar el cambio que Cristo había hecho en su vida. 1. Evangelización pública. 2. Evangelización en los hogares. 3. Evangelización personal. 4. Evangelización literaria. Y 5. El amor como medio de evangelización. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos que nos muestra la Biblia, cómo los cristianos en el primer siglo llevaron las buenas noticias. Vamos a mirar el primero. 1. La evangelización pública. Pública en muchos aspectos, incluso en los entornos religiosos. Esta evangelización pública tuvo mucho fruto. Uno de ellos se encontraba en las sinagogas. Las sinagogas, Pablo, sobre todo Jesucristo y sobre todo Pablo, nos muestra la Biblia, cuando llegaban a una ciudad lo primero era que buscaban una sinagoga. Y la sinagoga fue un semillero muy fértil para la evangelización de los judíos, primeramente, claro. Y fue uno de los métodos quizás más importantes al principio de la iglesia cristiana para expandir el evangelio de Jesucristo. Vamos a tomar como base, porque no vamos a hablar acerca de la predicación en la sinagoga, pero vamos a tomar como base el mensaje de Pablo en la sinagoga
de Antioquía de Pisidia, lo puede leer en casa, Hechos 13, desde el verso 14 hasta el verso 41. Y en esa predicación nosotros vemos cuál era la base del mensaje del evangelio del apóstol Pablo. En este mensaje, Lucas buscaba indudablemente que los lectores vieran en este mensaje el modelo de la evangelización en el contexto de la sinagoga. Esa predicación de Pablo en la sinagoga constaba de 3 partes. Una, muestra cómo la historia del pueblo de Dios lleva al advenimiento del Mesías. 2, está dedicada a la exposición de las buenas nuevas de Jesús, en quien las profecías antiguas han tenido cumplimiento, se han concentrado las bendiciones davídicas y ha tenido lugar la adopción divina. Resalta entonces la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Enfrenta honestamente la dificultad del rechazo por parte de Israel y la muerte en la cruz. Todo esto era para que se cumpliera plenamente la Escritura. Y la tercera parte pone en el centro el perdón de los pecados al alcance de todos por medio de Jesucristo resucitado. Esta libertad que ofrecía el evangelio, nunca pudo ser alcanzada por la justicia de la ley mosaica. Entonces, amados hermanos, uno de los primeros aspectos de la evangelización pública eran las sinagogas. Por causa de que nosotros no estamos en Occidente, no vamos a introducirnos mucho tiempo en la predicación de la sinagoga. Pueden leer Hechos y van a mirar cómo Pablo, cuando llegaba a una ciudad, primeramente buscaba una sinagoga. Entonces recuerda que estamos hablando de la primera, evangelización pública. Otro método de evangelización pública, predicación al aire libre. Está en la Biblia. Y el pionero de la predicación al aire libre era Jesucristo. ¿Recuerda? En el monte de las bienaventuranzas. Recuerdo mucho la historia de John Wesley. John Wesley, cuando se volvió cristiano, porque él predicaba sin ser cristiano, se dio cuenta con el tiempo que no era cristiano, que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Cuando se arrepintió de sus pecados, se dio cuenta que los cristianos necesitaban escuchar el evangelio. Y empezó a predicarle a los cristianos el evangelio del arrepentimiento. Y entonces todas las iglesias en su entorno le cerraron la puerta a este predicador. Y entonces, ¿sabe qué hacía John Wesley? Predicaba en las calles, en los campos. Y decía John Wesley, el campo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros que nos enseñó eso fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia encontramos predicación al aire libre como en el monte de la bienaventuranza, encontramos predicaciones en el templo, predicaciones en la plaza, en la agora griega, encontramos predicaciones en el aerópago, ¿cierto? Entonces, aparte de trabajar en la evangelización en las sinagogas, y por medio de ellas, los discípulos siguieron fielmente también las enseñanzas de Jesucristo de predicar al aire libre. En la Escritura hay muchos ejemplos de predicaciones al aire libre. Por ejemplo, ¿usted recuerda cómo evangelizó Jonás? Cuando llegó a Nínive, se fue caminando por todo el centro de la ciudad y decía, de aquí a 40 días, Elohim va a destruir esta ciudad si no se arrepiente, ¿cierto? Vamos a leer entonces varios aspectos. Pedro en Pentecostés. Esta es evangelización al aire libre, que hace parte de la evangelización pública. Hechos 2, verso 14. Entonces, vamos a leer los textos que nos confirman lo que estamos diciendo. Hechos 2, verso 14. Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, esto es en el contexto de Pentecostés, donde habían muchos judíos venidos de muchas naciones a adorar en la fiesta de las semanas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. ¿Por qué? Porque los judíos pensaron que los que hablaban en lengua estaban borrachos. Entonces Pedro se levanta por inspiración del Espíritu Santo y ¿qué pasa? Evangeliza.
Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas creyeron a la fe por la predicación al aire libre del apóstol Pedro. Un método de evangelización que utilizó la iglesia primigenia. Pedro en el pórtico del templo de Salomón, o el templo de la Hermosa. Hechos 3, verso 11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, conocemos el contexto, ¿no? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y a través de esa predicación al aire libre en el pórtico de Salomón, ¿sabe qué sucedió? Dice la escritura, creyeron otros 5,000. Veamos el verso 4 del capítulo 4. Esta reunión va a ser más que todo de lectura de la Biblia. Hechos 4:4. Entonces, a través de la predicación del evangelio, las personas son añadidas ¿a dónde? Pues a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿qué? Como 5,000. Entonces vemos aquí que este método que utilizaron los apóstoles en el primer siglo era un método eficaz porque llevaba la salvación a las personas, ¿cierto? Pedro en el templo, en la zona del templo era un sitio muy predilecto para predicar. Hechos 5, vamos a leer desde el 17 hasta el 21. Hechos 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, ¿sí ven cómo era el mensaje del evangelio para un ángel? ¿Sí ve el ángel cómo percibía que era el mensaje del evangelio para los hombres acá en la tierra? Le llama palabras de esta vida, porque son las únicas que pueden proveer salvación y vida eterna al hombre. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Cierto? Entonces aquí vemos nosotros otra evangelización al aire libre. ¿A dónde? En las plazas, en el templo. ¿Cierto que sí? En las plazas del templo. Pablo en las plazas. Hechos 17, verso 17. Entonces vamos a mostrar cómo lo hacían y los textos que lo sustentan. Hechos 17. Y ahí entonces la iglesia va entendiendo cómo se debe evangelizar, qué métodos debe utilizar. Hechos 17, verso 17. Generalmente los que evangelizan al aire libre casi siempre son los evangelistas. Hechos 17, 17. Así que discutía es dialogar en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, esto es en Atenas, esta plaza era la agora, y la agora era el mercado o la plaza central. Cada día con los que concurrían. Y 2 versos siguientes dicen que los epicúreos y los estoicos hicieron algo, se lo llevaron para el Areópago, diciendo: podemos saber de quién es esta nueva enseñanza de que hablas. Areópago es una palabra que
literalmente significa la colina de Ares o la colina de Marte. Ares era el dios de la guerra de los griegos y Marte era el dios de la guerra de los latinos, en este caso sería de los romanos. Entonces la mitología griega o romana creían que ahí se habían reunido los dioses para juzgar a Marte o para juzgar a Ares, ¿cierto? Entonces por eso en ese lugar se reunían en los tiempos de Pablo los jueces de la ciudad a sesionar un tribunal supremo. Entonces quiere decir que el Areópago era el tribunal superior de Atenas que tenía a cargo los asuntos religiosos y educacionales de Atenas. Entonces, la predicación al aire libre tuvo su base en Jesucristo, tuvo su base en los apóstoles y en el segundo siglo, cuando leemos la patrística, por ejemplo, hay un hermano muy particular que evangelizaba siempre en los mercados, Ireneo de León. Cuando leemos la historia de él, Ireneo de León continuó a lo largo de su ministerio en Galia, en León, predicando en los mercados, en las aldeas y en las villas, hermanos amados. Entonces, hermanos, este método de evangelización también da fruto para Dios. Otro método de evangelización público puede ser a través de la predicación. Nuestras predicaciones deben estar cargadas siempre con el mensaje del evangelio y también nuestro testimonio. Cuando nosotros damos testimonio público de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, eso también puede afectar a las personas. Desde Pablo hasta los patrísticos, todos ellos evangelizaban siempre a través de la enseñanza de la palabra. Segundo método de evangelización, y creo, por lo que he percibido, que es quizás el método de evangelización más eficaz que existe: evangelización en los hogares. Vamos a mirar entonces cómo Jesucristo lo que hacía siempre era hablar del reino de Dios en las casas de los judíos. Ejemplo, Betania, ¿recuerda? ¿Quién vivía en Betania? Lázaro, María, Marta. En Cafarnaúm, en casa de Simón el leproso, en casa de Zaqueo, etcétera, etcétera. Entonces, la utilización de los hogares fue uno de los métodos más importantes para la extensión del evangelio. Hermanos, el aspecto de informalidad, esa atmósfera de informalidad, de tranquilidad en el hogar, la hospitalidad, el acompañamiento, la conversación, todo esto ayudaba para que la evangelización en los hogares fuera un método muy práctico y muy exitoso para llevar las personas a Jesucristo. Por ejemplo, la casa de Lidia, la vendedora de tela púrpura, o por ejemplo el caso del carcelero de Filipos. Todos ellos, esos fueron centros de evangelización, las casas de ellos. Entonces, las familias romanas o griegas tenían esta constitución. Padres, había un patriarca, la cabeza del hogar, que era el varón, la esposa, los hijos, los parientes más cercanos. Luego venían los esclavos, porque en el tiempo, por ejemplo, de Corintios tenía, en el tiempo de los apóstoles, Corintios tenía más o menos un promedio de 250,000 habitantes. Eran los ciudadanos romanos en Corintios. Hermanos, había casi 1,000,000 de personas. ¿Sabe qué eran el resto? Esclavos. ¿Sí me entiendes? Entonces la casa estaba compuesta padre, madre, hijos, familiares, esclavos, los clientes que eran los libertos, los administradores legales de la familia y los amigos. Entonces el núcleo familiar era amplio, ¿cierto? Entonces, lo más importante, lo que siempre se buscaba en esta evangelización era que el padre de familia, la cabeza del hogar, el patriarca, creyera en Jesucristo para que pudiera traer el resto de su familia a los pies del Señor. ¿Por qué? Por la autoridad que tenía el padre de familia en ese tiempo. Que eso fue lo que aconteció ¿con quién? Cornelio, el centurión romano. Que ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer Hechos 10, verso 24. Solamente vamos a leer los textos puntuales por causa de que la historia es muy larga. Entonces conocemos el contexto.
Dios le da una visión a Pedro para que vaya a Cesarea. Dios le da una visión a Cornelio con un ángel para que mande a llamar a Pedro. Visiones complementarias. Entonces llega Pedro a la casa de Cornelio y Cornelio, como padre de hogar, cabeza de la familia, reunió todo ese entorno de personas para hablarles del evangelio en la casa y en el hogar de Pedro. Entonces reunió la esposa, los hijos, los parientes, los amigos, los esclavos. Una reunión nutrida. Entonces por eso creemos que una de las evangelizaciones, un método de evangelización más eficaz es en los hogares. Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Los que escucharon el mensaje del evangelio, todos creyeron, ¿cierto? El caso de Lidia, la vendedora de tela púrpura, era viuda. Lo más probable es que haya tenido esclavos, trabajadores, ¿cierto? Todo el entorno familiar. Fue bautizada ella con los que estaban. El carcelero en Filipos también es un ejemplo muy particular. Los apóstoles en las casas. Hechos 5, verso 42. Entonces, esta era la manera y los métodos que ellos utilizaban para evangelizar. Entonces ahora sabemos nosotros, después de este compartir, cómo debemos proceder para llevar el evangelio y las buenas nuevas. Hechos 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban ¿de qué? De enseñar. ¿Y qué más? Esta palabra predicar, la raíz griega de esta palabra es evangelizar. Debe ser traducida más exactamente. Entonces no cesaban de enseñar y de evangelizar. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, ¿qué se evangeliza? A Jesucristo. ¿Con qué se evangeliza? Con el evangelio, el mensaje de salvación. Nosotros no evangelizamos con actividades, ni con pragmatismo, no. Nosotros evangelizamos con el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a todos los hombres, amados hermanos. ¿Sí? Tercer método de evangelización, muy importante, tan importante como la evangelización en los hogares. La evangelización personal, tú a tú. Entornos familiares, entornos laborales, entornos de vecinos, entornos de estudio. Este tiene un amplio rango para poder llevar la palabra del Señor. La evangelización personal. Entonces la proclamación pública de diversos tipos, la evangelización en los hogares fueron cruciales para la extensión del evangelio. Pero no menos importante, amados hermanos, fue la evangelización personal, donde un hermano compartía la fe espontáneamente con otro. Y a eso llamamos entonces la cultura de evangelización. Hay un capítulo que nos muestra ese modelo muy rápidamente. Vamos a ir a Juan, capítulo 1. Vamos a mirar entonces cómo el capítulo 1 de Juan nos presenta el modelo de la evangelización personal, tú a tú. Entonces, desde el momento mismo que una persona tiene un encuentro con Jesucristo, esa persona encuentra la verdad, encuentra el amor, y esa persona es constreñida desde el interior a compartir su fe con Jesucristo. Porque el amor de Dios ahora está en su corazón y ahora Él también quiere compartir ese amor y quiere que las personas experimenten el amor que ahora ella experimenta. El amor de Dios, que Dios lo salvó. Entonces vamos a mirar acá en el testimonio del Juan el Bautista. Bueno, en el verso 29, vamos a hablar del 29, no, del 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, muy importante esto. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué sucedió?
Entonces, cuando Juan el Bautista dio el testimonio de que ese era el Cordero de Dios, los discípulos inmediatamente se sumaron al ministerio de Jesucristo. Entonces, tan pronto como uno de ellos, Andrés, hizo el descubrimiento, ¿sabe qué hizo? Evangelizó personalmente a su hermano Simón Pedro, verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Después de eso, Jesucristo llama a Felipe. Y Felipe continúa con la buena obra y encuentra ¿a quién? Verso 45, Natanael. 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquí el de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, cuando ahorita Felipe evangeliza a Natanael, ahorita tiene entonces la consecuencia de la evangelización. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, estos primeros versículos nos muestran la importancia de la evangelización personal, ¿cierto? Evangelización en los hogares, evangelización personal, compartir nuestra fe con nuestro entorno más próximo. Ya lo dijimos, familias, vecindario, trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y un aspecto que también nos habla de eso es un caso muy conocido por todos, la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? En Juan 4, verso 39, la mujer le dio testimonio a los hombres de la ciudad diciéndole que ese hombre, Jesús el Hijo de Dios, parecía un profeta y que parecía el Cristo. Entonces, cuando las personas conocieron a Jesucristo, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer y daban testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sí? Entonces, aquí vemos también lo exitoso que era la evangelización personal. El testimonio de la mujer samaritana llevó a las personas de Samaria en su entorno, sus vecinos, a que ellos pudieran creer que Jesús era el Salvador del mundo. Otro método de evangelización en los hogares, en este caso, la visitación, amados hermanos. La visitación de las personas que abren sus puertas para poderles compartir el evangelio. Este caso muy particular lo tenemos con un hombre, Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba ciego en casa en Damasco, que no podía ver? Y entonces llegó Ananías, que fue enviado por el Señor, pero Ananías al principio, Señor, pero ¿tú sí sabes lo que él está haciendo con los cristianos? ¿Y me vas a mandar para allá? Entonces, hermano, esto nos muestra que no importa cuán resistente es una persona al evangelio, el mensaje del evangelio puede causar un efecto que lo lleva a la salvación. Entonces, amados hermanos, las visitaciones a las personas que abren las puertas en los hogares también es muy importante y fue un método exitoso de evangelización. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos crear una cultura de evangelización donde tengamos conversaciones evangelísticas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, y ese método va a alcanzar a muchas más personas. Va a alcanzar a muchas más personas. Se hizo un estudio en los Estados Unidos le preguntaban a las personas, a un grupo de personas, cómo fue la manera en que ellos llegaron a la fe. Y miren lo que dice esto. Cuando se les preguntó a personas menores de 21 años, edad en la que la mayoría de personas vienen a la fe, cómo habían nacido de nuevo, solamente el 1% dijo que fue a través de la televisión y otros medios, mientras que un tremendo 43% dijo que llegaron a la fe a través de un amigo o miembro de una familia. ¿Sí? Entonces, a través de ese estudio
se entendió y se dio cuenta que lo más eficaz era la evangelización personal, la evangelización en los hogares. Cuarto método de evangelización: la evangelización literaria. La Biblia inicialmente fue utilizada en el primer siglo con un propósito. Vamos a leerlo en Juan capítulo 20, verso 30. Entonces, además de hablar a la gente de Cristo en público, en los hogares, en la evangelización personal, hubo otro método a disposición de los primeros cristianos en la iglesia: la evangelización literaria. El evangelio, las epístolas, los escritos de los apóstoles y profetas también fueron utilizados como medio para alcanzar las personas en su tiempo. Y no solamente en su tiempo. ¿Cuántas personas no han sido salvadas hoy a través del mensaje de la palabra? ¿Cuántas personas leyendo la Escritura no se han dado cuenta que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida al Padre? ¿Cuántas personas leyendo las Escrituras no se han dado cuenta que son pecadoras y que necesitan un Salvador? A Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. O sea, muchas otras cosas más que no tenemos el testimonio, porque el Espíritu Santo solo llevó a escribir las que tenemos. Pero estas, o sea, las que tenemos, dice Juan, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo, ¿qué? ¿No le suena esto a evangelización? Entonces, la evangelización literaria fue un método utilizado por la iglesia del primer siglo y eficaz. Por ejemplo, los dos libros que le escribió Lucas a Teófilo, Hechos y Lucas. ¿Qué eran los dos? Teófilo, en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es eso? El evangelio. ¿Me entiendes? Entonces la preocupación de Lucas era que todos aquellos que leyeran el evangelio y leyeran Hechos pudieran conocer la salvación de Jesucristo. La preocupación de Juan era que todo aquel que leía su evangelio pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tuviera vida en su nombre. Entonces, hermano, los evangelios deben ser interpretados de esta manera, como un método de evangelización. También eran apologéticos, pero lo más primordial que tenían los evangelios era evangelizar. Ya si pasamos al siglo II, pues los patrísticos también utilizaron la literatura como medio para salvar a las personas. Y en el mismo método de evangelización literaria, los folletos de evangelización, que necesitamos tenerlos. Porque muchas personas en algún momento de su vida se acuerda que alguien les dio un folleto por allá en algún tiempo, y en ese folleto habla de la obra de Jesucristo, y leyéndolo se convierten al Señor y son salvados, amados hermanos. Último método, no digamos que es un método, sino que más bien este tipo de evangelización es lo que debe marcar todas las evangelizaciones. El amor como medio de evangelización. Juan 13, verso 34. Juan 13, verso 34. Y vamos a terminar con una historia de nuestro hermano Ni. Juan 13, 34. En el contexto de la noche que el Señor fue entregado. En esa noche que fue entregado, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he
amado. O sea, la calidad del amor era como Cristo nos había amado. Que también os améis unos a otros. Entonces, cuando la asamblea tiene un amor fluyente, tiene un amor recirculante, tiene un amor manifiesto, cuando cada iglesia y cada asamblea expresa el amor de Dios que fue derramado en el corazón, cuando eso sucede, verso 35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿Qué? Si tuvieres amor unos con los otros. Entonces, en el verso 34, en ese momento, Jesucristo establece la vida de amor mutua, no como una opción, sino como la única manera de vivir la vida cristiana, amados hermanos. El amor a que se refiere Jesús, que es el nuevo mandamiento, es el mismo amor del Señor reproducidos en nosotros por el Espíritu Santo. Y en el verso 35, cuando dice que en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuvieren amor unos por otros, el mundo no puede identificar la realidad de una vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes, amados hermanos. Es la única manera que el mundo puede identificar que Cristo está entre nosotros. Hay algunas personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, de la letra de la Biblia, y llegan al punto de adorar la Biblia, pero son incapaces de poder amar a sus hermanos. Y eso es antibíblico, porque el cristiano ha recibido el amor de Dios en su corazón. Dios ha saturado el amor, con su amor divino, el corazón de la persona, y este amor no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como hizo Cristo con nosotros. De manera que el amor se orienta hacia Dios y que el amor se orienta hacia los hermanos. ¿Por qué creemos que el amor es un medio poderoso como evangelización? Porque puede ser que el predicador no sea el más elocuente, puede ser que el predicador no sea el más preparado, pero hay personas que no son convencidas con un mensaje convincente, por decirlo así, ni por una clara y veces presentación del evangelio, sino por una comunidad que se ama, amados hermanos, ¿cierto? Cuando alguna persona viene en medio de las asambleas y descubre que se interesan genuinamente por él, esta persona encuentra algo auténtico y por medio de ese conocimiento de amor puede ser llevado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las iglesias, en cada iglesia, es la mayor fuente o vía para evangelizar, pero la vía para evangelizar es el amor. Entonces, nuestro amor, el amor entre los cristianos, el amor entre los demás hermanos, sirve como testimonio al mundo acerca de que Jesucristo está en medio de nosotros. Entonces Jesucristo dice que el amor que tenemos unos por los otros en una iglesia es una declaración que verdaderamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y ese amor confirma la realidad de Jesucristo en nuestro interior. Mire lo que dice Mac Steele en su libro de 9 marcas. No puedo decirte cuántas veces he escuchado de parte de no creyentes que la iglesia le resultó extraña. O sea, lo invitan a la iglesia, la persona le parece extraña cómo cantan, le parece extraña la cobertura, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice Mac Steele. Pero lo que les atrajo a la comunión fue el amor que había entre sus miembros. Entonces, amados hermanos, el amor no es una opción. El amor es el estilo de vida propio del cristiano. El evangelio debe ser el estilo de vida propio de cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra. Nuestra manera de vivir debe reflejar entonces
el evangelio. Todos debemos evangelizar. Entonces terminemos con ese texto. Todos en la iglesia debemos ser canales vivientes para que Dios pueda reconciliar a los hombres. Ciertamente hay el don del evangelista, el don hombre evangelista, pero la escritura muestra que en el primer siglo evangelizaban todos los cristianos, porque en todos estaba el amor de Cristo derramado. Y todos conocían la experiencia de la nueva creación, la experiencia de la salvación y la experiencia de la vida eterna. Entonces la evangelización no es algo que no experimentemos, es algo que experimentamos cuando creímos. Entonces lo que debemos hacer es buscar los textos que hablan acerca del Señor, buscar conversaciones evangelísticas donde hablemos constantemente del evangelio como un estilo de vida espontáneo. Yo sé, como lo dijimos en la reunión anterior, uno de los mayores problemas de la evangelización es que nos da temor hablar acerca del Señor, ya sea temor por equivocarme, ya sea temor porque me rechacen, ya sea temor porque me da vergüenza, etcétera, etcétera, que fue un estadio que muchos de nosotros vivimos en nuestros comienzos del cristianismo. A muchos de nosotros nos daba pena delante de los amigos decir que éramos cristianos. Yo recuerdo la primera vez que evangelicé a alguien en Medellín, no recuerdo el barrio donde vivía, pero era muy lejos, y me fui hasta allá y le compartí acerca del evangelio a esta persona. Nos arrodillamos los dos, oramos para que creyera en el Señor. Hermano, era una alegría increíble en mi corazón ese día. Venía yo eso era arriba en una montaña allá en Medellín, y yo venía por todo el camino llorando de la alegría porque esa persona había creído en el Señor, hermano. Era la primera persona que yo evangelizaba, hermano. Y había una alegría en mi corazón por poder llevar una persona a los pies de Jesucristo, hermano. Y más ahora que nosotros estamos conociendo más claramente cuál es el destino eterno de las personas. Primera Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, partiendo de los tesalónicos, resonó la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya la región, Macedonia la región, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros los apóstoles no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en una cultura de evangelización, como dijimos en la reunión anterior, es como los equipos de fútbol moderno. Todos atacan, todos defienden. No evangeliza solamente el pastor, no evangeliza solamente el obispo o el anciano, no evangeliza solamente el evangelista, evangeliza la iglesia, hermano. Porque todos somos depositarios del Espíritu Santo y todos conocemos la obra de redención. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en la reunión anterior y en esta reunión. Rechazar una evangelización pragmática basada en programas, actividades, como por ejemplo lo que hablamos de lo que hacían las misiones, obras de teatro. Eso no salva a nadie. Lo que salva es el evangelio. ¿Listo? Llamado a una cultura de evangelización. La iglesia como el gran plan de Dios para evangelización. Desarrollar una cultura de evangelización en el contexto de la iglesia local es lo mejor que podemos hacer para la proclamación del evangelio. Prepararnos para ser evangelistas intencionales. Leer la palabra, meditar en los textos acerca de la obra de Jesucristo, para cuando nos llegue el momento, vemos el evangelio como una forma de vida. Hermano, esto es muy importante. Cuando Pedro tiene el problema con Pablo, ¿recuerdan? Gálatas capítulo 2, mire las palabras que utiliza Pablo. Cuando vi que Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio. ¿Sí ven? O sea, el evangelio es una manera de vivir. Y en esos momentos Pablo encontró que Pedro no estaba viviendo de acuerdo a la verdad de ese evangelio. Por eso fue entonces el reproche. Nunca suponemos el evangelio. O sea, nosotros no vamos a colocar en duda, no vamos a utilizar otra manera para evangelizar más que el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los hombres.
Debemos entonces orar por nuestros conocidos y por todas aquellas personas que están en nuestro entorno antes de hablarle para llevarles el evangelio. Quiero terminar, amados hermanos, con un libro del hermano Watchman Nee, Ni Chen, hermano que vivió en la China continental desde el año 1900 hasta 1972, cuando murió en una cárcel por el gobierno de turno. De este hermano hemos aprendido mucho nosotros acerca de lo que es la iglesia bíblica, la iglesia revelada en las Escrituras. Y quiero leer este aspecto porque vamos a mirar cómo ellos tenían una cultura de evangelización. Ellos tenían también evangelización al aire libre, pero también tenían evangelización personal, evangelización en los hogares. Quiero traerlo del libro que se llama Pláticas Adicionales sobre la vida de iglesia, página 16, página 17. Tiene un subtítulo que se llama El terreno de la iglesia y las bendiciones espirituales. Cuanto más claro está el terreno de la iglesia, más ricas son las bendiciones espirituales. Nosotros hablamos del terreno de la iglesia cuando vimos la serie La Iglesia, la administración y su gobierno. El terreno de la iglesia nos habla de que el lugar donde se va a poner el fundamento es la ciudad. Ese es el terreno de la iglesia, la ciudad. La ciudad es el punto donde se va a colocar el fundamento, que es Jesucristo. Especialmente durante estos últimos 2 años, hemos visto que Dios ha bendecido claramente el terreno de la iglesia. Muchos hermanos y hermanas han comenzado a ver la diferencia entre el camino del individualismo y el terreno de la iglesia. Puesto que la autoridad del Espíritu Santo está en todos los miembros, haciendo que sirvan a todos en coordinación en vez de actividades individuales, se puede ver la bendición de Dios. En algunas iglesias locales, los miembros se multiplican por 2, por 5 y por 10. Todo en múltiples. Inicialmente en Taipei, solo había unos 30 miembros. Cuando empezó la iglesia en Taipei, a través del evangelio, el ministerio de nuestro hermano, habían 30 miembros. Pero ahora ha aumentado a más de 1000. Quiero que entiendan entonces que las iglesias locales en el tiempo de la China continental empezaron como todas las iglesias, pero tenían una cultura de evangelización. Tenían evangelización pública, evangelización en los hogares, evangelización personal, evangelización por literatura, evangelización por visitación, ¿cierto? Entonces dice el hermano, nosotros enviamos allí hermanos que han trabajado con mucha diligencia. Dios ha seguido bendiciendo y los miembros se han seguido aumentando. Mientras yo estaba en Hong Kong, en el 1950, recibí una carta de un hermano quien, según mi sentir, sabe lo que es la iglesia debido al incidente que sigue. ¿Cuál fue el incidente? Que en la iglesia, él tenía que ir a evangelizar a la iglesia en Taipei, en una campaña evangelista. El hermano no pudo llegar a la campaña evangelizadora y la iglesia en Taipei estaba preocupada porque el evangelista que venía no podía evangelizar. Entonces, en una cultura de evangelización, todos debemos estar preparados para evangelizar. Ellos estaban realmente desanimados pensando que ellos no solo no podían llevar a cabo la campaña. No obstante, el resultado de esa campaña evangélica fue maravilloso. Algunos de los hermanos que ustedes pensarían que no podían predicar el evangelio, lo predicaron. Contrariamente a lo esperado. Como resultado, hubo más de 1,400 personas que recibieron al Señor. En los 2 días de reuniones complementarias, hubo 228 bautizos. Entonces, en estos métodos de evangelización, la iglesia, de acuerdo a la dirección, de acuerdo al llamamiento que tenga, puede amoldarse a la Biblia. Evangelización pública, al aire libre, evangelización en los hogares, muy eficaz, evangelización personal, muy eficaz, evangelización literaria, eficaz, y el amor como medio de evangelización. Creo que eso es el punto clave en medio de las asambleas, el amor como medio de evangelización. Una vez un hermano que vino a visitarnos
La primera vez que vino a visitarnos fue a la reunión. Después que se acabó la reunión, se acercó y me dijo: ustedes sí parecen cristianos. Y una de mis oraciones siempre ha sido: Señor, que las personas que vengan puedan ver la realidad del Espíritu Santo en amor en medio de nosotros. Ha sido mi oración constante. Que se pueda palpar y que se pueda percibir que nos amamos con el amor de Cristo. Eso es un testimonio poderoso para traer las personas a Jesucristo. Detengámonos por ahora. Sabemos entonces que el sábado, Dios mediante, vamos a complementar este texto, porque efectivamente está la buena noticia, pero Pablo vincula la evangelización con aquel que no cree al evangelio, con la ira de Dios. Entonces tenemos que darle un equilibrio al tema, amados hermanos. Entonces Dios mediante, ese Señor nos ayuda, nos da licencia, entonces estaríamos complementando este tema el sábado. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir. ¡Aleluya!